Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar de esta segunda jornada del quinto Congreso Internacional de Epistemología y Metodología, Emancipación y Hegemonía, aportes regionales al debate. En esta oportunidad vamos a tener el honor de recibir a Mónica Cragnolini y a Adriana Schneck. Y vamos a dar comienzo entonces a esta segunda jornada. Ahora vamos a dar lugar a la presentación de Adriana Schneck. Adriana es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, máster en Epistemología e Historia de las Ciencias de la Universidad Paris 7, Francia, coautora de la sexta y séptima edición de Biología e Invitación a la Biología de Curtis, integrante del equipo de Ciencias Naturales de la Dirección de Currícula del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es coordinadora del postítulo docente, especialización docente de nivel superior en enseñanza de la biología para una cultura científica en el Instituto Superior Doctora Alicia Moro de Justo, fue coordinadora de la diplomatura en enseñanza de las ciencias en Flaxo, autora de artículos, de libros y materiales para la formación docente, integrante del grupo Ciencia entre Todos. Adriana nos va a hablar sobre ciencia para qué, ciencia para quién. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Me quedé pensando, así que todavía estoy imbuida en todo lo que dijo Cristina. Mónica, perdón. Me gustaría poder ensamblar, pero tal vez en algún momento surge a lo largo de la charla. Bueno, como verán, esta parte de la charla está atravesada por estas dos preguntas que vamos a ir recorriendo en esta exposición. Estos trabajos, estas ideas, las trabajamos con nuestro grupo que se llama Ciencia entre Todos con X, todas, todos, todes. Y verán que también el logo es como un poliedro por las múltiples facetas con las que nos nutrimos y que trabajamos. El grupo es un grupo conformado básicamente por 10 personas, somos la mayoría biólogos de formación, algunos licenciados, máster, doctor, postdoctor, profesores también. A lo largo de nuestro recorrido, ya que también tenemos distintos rangos de edades, hemos recorrido todos los niveles entre todos de educación, desde el nivel inicial, primario, secundario, universitario, terciario, y también con distintas ramas, porque algunos nos especializamos más en historia de la ciencia, otros en filosofía, otros en política y gestión de la ciencia, también en educación, pedagogía. Nos movemos en distintos ámbitos, más que nada educativos, como profesorados, bachilleratos populares, profesorados populares, movimientos sociales, postítulos, etcétera. Y bueno, este grupo nació en el año 2009 como grupo, si bien veníamos cada uno trabajando hace mucho, el año 2009, ¿por qué? Fue el año en que del bicentenario del nacimiento de Darwin y 150 años del origen de las especies, así que comenzamos a dar charlas sobre, digamos, ese evento, ese hito, porque la mayoría tenemos la impronta, la formación también, o sea, de biólogos evolutivos, ¿no? Y además porque en el 2009 fue el año en que salió en el diario Página 12, se publicó las denuncias, notas escritas por el periodista Darío Aranda, las denuncias del doctor Andrés Carrasco, a quien yo siempre recuerdo, más que nada ayer hicieron 4 años de su muerte, sobre los efectos del glifosato, o sea, sobre los agrotóxicos en la salud. El doctor Andrés Carrasco estaba muy ligado a nuestro grupo, de alguna manera,
decimos siempre que Andrés fue semilla. Y el caso Carrasco, le decimos, fue muy paradigmático, porque la discusión en el ámbito científico fue por qué publicó en Página 12 y no en los medios habituales de publicación científica. Eso es de una manera algo que nos tocó mucho a todos y que es una manera también de pensar que tenemos, el de salir de los ámbitos cerrados de la producción científica hacia los movimientos sociales, hacia la educación, hacia los educadores. Y establecer debate como haya que establecerlo. Así entonces nuestro grupo es, por un lado, un espacio de reflexión, debate, investigación, acción, enseñanza, difusión, comunicación. ¿De qué? De principalmente ciertas problemáticas sociales que involucran a la ciencia y la tecnología, sus conflictos, sus debates. Así queremos y venimos trabajando desde ese entonces en comunicar, instalar y o contribuir a canalizar este necesario debate sobre el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, promoviendo la reflexión crítica. Y lo damos más que nada en ámbitos educativos. O sea, nuestro lugar de trabajo suele ser los ámbitos educativos y es nuestro lugar de militancia también. Nosotros llamamos que esto es una militancia para nosotros y también en ámbitos sociales, o sea, estamos hablando de trabajar con sueldo remunerado o no remunerado, ¿no? O sea, todo va en conjunto. Dentro de este propósito está analizar los procesos de producción del conocimiento científico e incorporar, esto es algo en lo que estamos intentando trabajar cada vez más, porque no es que lo tenemos totalmente sabido cómo hacerlo, estamos viendo cómo, de qué manera, en cada tema, en cada caso, en cada problemática que encaramos, incorporar otro tipo de saberes considerados no científicos, estableciendo un diálogo sin subsumir unos saberes a otros. Entonces, bueno, tomando como base que la producción de teorías, modelos y conceptos de la ciencia y las innovaciones tecnológicas están atravesadas por el sistema socioeconómico, la definición de temas prioritarios, la lógica de las instituciones científicas y técnicas y sus integrantes, el origen del financiamiento, los objetivos de quienes proveen o administran los fondos, la reputación del grupo de trabajo y de la institución, los valores sociales, personales, la ética, entre otros factores. Así, digamos, hacemos un poco de historia. Muchos de ustedes supongo que ya lo conocen. Bueno, situándonos históricamente, después de la segunda posguerra, después de la Segunda Guerra, optimismo y fuerte apuesta al modelo lineal de desarrollo en ciencia y tecnología, ¿no? Ciencia implicaba progreso, implicaba e implica para muchos hoy en día todavía, en muchos ámbitos, la idea de que cualquier producto científico o tecnocientífico va a implicar progreso. Así entonces, más ciencia implica más tecnología, más riqueza, más bienestar social. O sea, ese es el imaginario y es lo que se promueve. O sea, una frontera sin límites, ¿no? Y una autonomía de la ciencia y la tecnología de todos los efectos o intercambios sociales. Pero bueno, en las décadas 1950-1970 se producen también a su vez diversos desastres vinculados con el desarrollo científico-tecnológico, como los vertidos de residuos contaminantes, los accidentes nucleares en reactores civiles y transportes militares, envenenamientos farmacéuticos, derramamientos de petróleo. Así se instala la necesidad de revisar la política científico-tecnológica de este cheque en blanco para la ciencia y la tecnología. Algo comienza a cambiar en algunos ámbitos, hay un sentimiento social y político de alerta que culminó en el simbólico, en ese momento, el año 68, con todos los movimientos sociales y las revueltas contra la guerra de Vietnam.
Entonces ahí fue cuando se formó este campo, al que nosotros, el campo de los estudios CTS, Ciencia, Tecnología, Sociedad. Nosotros, entonces, por eso, o sea, si bien CTS ahora recorremos un poquito la historia, Ciencia, Tecnología, Sociedad se fundó en distintos países, en continentes en esa época. Nosotros ahora vemos que, bueno, si bien abrevamos en todos los escritos y todas las producciones, CTS se convirtió en una especie de marca registrada. En España es una marca registrada. Y si bien tomamos las ideas, la idea de nuestro grupo, y que fue lo que plasmamos en este libro que, bueno, publicamos, que es en contexto local, ¿sí? Una ciencia en contexto local, regional, situado. O sea, un CTS que no sea lo que toman los europeos o los estadounidenses, sino empezar a trabajar estas problemáticas desde nuestro contexto. Por eso hicimos este libro, que ahora después les voy a contar cómo está armado. Lo traje porque tenemos la distribución, así que hay algunos ahí para vender y trajimos algunos para regalar a quienes tan gentilmente nos invitaron. Así entonces, la clave de este movimiento es presentar a la ciencia y la tecnología, o sea, cuando se consolida, ¿no? No como una actividad autónoma, sino como un proceso social que involucra valores, intereses profesionales, presiones económicas, entre otras. La complejidad de los problemas abordados hace necesaria la presencia de elementos no solo técnicos, o sea, no solo del campo académico científico. A su vez se destacan las consecuencias ambientales y sociales que tiene el actual desarrollo científico-tecnológico, sobre las que es necesario reflexionar y proponer líneas de acción. Acá están estas dos tradiciones. Una surge en Europa, ¿sí? Science and Technology Studies, que es más académica, que dio lugar a disciplinas tan importantes como la sociología de la ciencia, centrada en las humanidades, filosofía, historia, teoría política, y, digamos, se mueve a través de la enseñanza de la reflexión política que se fue consolidando, ¿no? Y Science, Technology and Society de Estados Unidos, más centrada en las consecuencias sociales y ambientales de los productos tecnológicos. Se trata más que nada de una tradición más activista, muy implicada en los movimientos de protesta social que mencionábamos, producidos en los años 60 y 70. El estado actual e impacto de los estudios CTS en el campo de la investigación constituyen una diversidad de programas de colaboración multidisciplinar. También en el campo de políticas públicas se ha tratado de defender la regulación pública de la ciencia y la tecnología, promoviendo la creación de mecanismos democráticos para la toma de decisiones científico-tecnológicas. Y en el campo de la educación, que es donde nosotros nos centramos. Esta imagen de la ciencia y la tecnología se ha plasmado en la aparición de programas y materiales de estudio y de enseñanza que dicen con enfoque CTS, ¿sí? O sea, nosotros lo que tratamos de ponerle es en contexto social, para no tomar la sigla ya acuñada. Bueno, recorremos un poco de una de las vertientes en las que abrevamos, que es el contexto latinoamericano, por supuesto, porque en este tema del tipo de pensamiento crítico tomamos a los autores como Sábato, Barsaski, Amílcar Herrera, que tenían la convicción acerca de la no neutralidad del conocimiento científico y tecnológico, la importancia del desarrollo endógeno en función del proyecto local de sociedad que se desea construir, la necesidad de pensar a la ciencia y la tecnología en estrecha relación con las necesidades del pueblo, la necesidad de la participación social en la definición de las orientaciones de la ciencia y tecnología. Así, bueno, están las teorías de la dependencia, que tal vez ustedes las conocen, no las voy a leer ahora. Me quedó esta diapositiva en los postulados en que diferencia subdesarrollo y desarrollo, no como el subdesarrollo como una etapa, sino como que, digamos, ni una fase, un proceso gradual hacia el desarrollo, sino
una condición en sí mismo. Entonces, bueno, resumiendo la corriente PLAC, de qué preguntas nos han dejado, preguntas que quedan abiertas, han quedado abiertas y se vuelven a abrir una y otra vez, ¿no? Porque esta corriente de los años 70 nos ha dejado las mismas preguntas, que es la ciencia y la tecnología son universales, neutras y de efectos siempre positivos, independientemente del contexto en el que se apliquen. ¿Hasta qué punto los desarrollos científicos y tecnológicos de los países centrales contribuyen a resolver los problemas estructurales de nuestra región? ¿Con qué concepción de desarrollo político, económico y social se corresponden los lineamientos que se manifiestan en las tendencias de la ciencia y la tecnología hegemónicas? ¿La ciencia y la tecnología que producimos reproducen y refuerzan la dependencia o contribuyen a superarla? ¿En qué medida contribuyen a profundizar o bien a reparar las desigualdades sociales que caracterizan la historia de América Latina? Bueno, tomando una frase de Oscar Barsaski en relación a la objetividad, que es justamente un tema muchas veces debatido. En sus fragmentos, Oscar Barsaski decía: todo estudio económico-social que acepta como base la permanencia del estilo actual está quitando la visibilidad a alternativas que, según las normas de objetividad científica, deberían tener derecho a ser consideradas. Todos estos juegos de manos en la presentación de la verdad hacen de la ciencia actual un campo tan poco objetivo como el comercio o la publicidad. Bueno, acá está la tapa del libro también, Ciencia, Política y Cientificismo, que digamos, es un libro que se toma ahora y parece haber sido escrito en este momento. Y tomamos también a Sara Rieti, que fue discípula de Barsaski, murió el año pasado, fue maestra nuestra también. Sara decía, en un reportaje del 2012, se podría argumentar que cuestiones tales como el aumento de la brecha entre ricos y pobres o el agotamiento de recursos no son responsabilidad de la ciencia y de la tecnología. Pero afirmar esto sería no querer ver que la ciencia y la tecnología hegemónica son y han sido extremadamente funcionales y prácticamente irreemplazables para un proyecto de concentración económica y de poder. Ahora bien, ¿qué tenemos que ver con ese proyecto quienes pensamos críticamente la ciencia y la tecnología, quienes deseamos una sociedad más justa? ¿Qué parte nos corresponde, de modo ineludible, a la hora de definir una política científica y tecnológica? A este respecto, habría dos preguntas esenciales para responder: ciencia y tecnología ¿para qué? Ciencia y tecnología ¿para quién? Que es de donde está el título de esta ponencia. Y es una frase que Sara, a su vez, tomó de sus alumnos de maestría. Así, nos situamos en el escenario actual, en donde el saber científico y el conocimiento técnico se han vuelto cada vez más herméticos, anónimos, inaccesibles, fragmentados, especializados. Y como consecuencia de ello, el experto pierde la aptitud para concebir la totalidad, y el ciudadano tiene derecho a adquirir saberes especializados, pero está desposeído de saberes que le permitan intervenir. Así hay una falta de percepción global, una ausencia de protagonismo ciudadano, un debilitamiento del sentido de la responsabilidad colectiva y de la solidaridad si se, siguen manteniendo estas diferencias. Por eso pensamos que el desafío de la educación científica es reinsertar críticamente la ciencia como parte de la cultura, como el arte, la filosofía, la política, la literatura, y para que esto permita comprender el pasado, poner en contexto el presente, afrontar más lúcidamente el futuro, y así favorecer la apropiación de un saber que resulte funcional a los fines de la autonomía personal y el ejercicio del rol ciudadano. Esto es en palabras de Gerard Fouré. Así entonces, en la enseñanza de las ciencias naturales, desde nuestra visión y desde nuestras propuestas,
entran no solo los conocimientos científicos y sobre la naturaleza de la ciencia, sobre la producción del conocimiento científico, sino también las emociones y sentimientos, los valores y normas, las creencias culturales y las convicciones políticas. En este libro que les estaba mostrando tenemos nuestros fundamentos, digamos, lo que es la visión, o sea, somos los 8 autores del grupo, la visión más filosófica sobre las problemáticas sociales que involucran la ciencia y la tecnología, la cuestión ética, otro capítulo dedicado al pensamiento latinoamericano, otro capítulo dedicado a la concepción de ambiente y ambientalismos, porque hay una diversidad de formas de pensarlo, y otro a la pedagogía crítica. Y después la segunda parte del libro está dedicado a abordar con estas concepciones, con estos ejes, 6 casos de estas problemáticas complejas que involucran la ciencia y la tecnología, como son los OGM, los organismos genéticamente modificados, la enfermedad de Chagas, las técnicas de identificación de personas, ya sea para filiación, para la identidad o para criminalidad, que son métodos distintos, con distintos supuestos, la clonación y las células madres, los métodos de fertilización, las tecnologías para la reproducción humana y los aditivos en los alimentos. Estos son los casos que están en este libro, tenemos trabajados muchos más, minería, petróleo, bueno. Así se destaca el carácter político de la educación, tomando y haciéndonos carne también de Paulo Freire, comprender que la educación es una forma de intervenir en el mundo y por lo tanto no puede considerarse neutra y de indiferente y desideologizada, sino por el contrario, la educación exige asumir la historia, las posiciones, las rupturas, las contradicciones y las decisiones a favor de unos u otros. Tomando, como les decíamos, también el diálogo de saberes, la interculturalidad. Nos abrevamos mucho en Boaventura da Sousa Santos, en Descolarizar el saber y tantos otros materiales que produjo, y en pensar en sacar a la ciencia del lugar de autoridad. Así, entonces, pensamos que los desafíos de la enseñanza de las ciencias naturales son posibilitar un juicio autónomo, responsable y solidario en las decisiones en las que intervengan la ciencia y la tecnología, y favorecer la participación ciudadana en movimientos sociales, debates y decisiones públicas. Así es, desplazar el poder de decisión de políticos, especialistas y tecnócratas hacia el conjunto de la sociedad, para garantizar la enseñanza de un saber que confiera poder. Sí, podemos estar pensando en este momento que esta es una utopía, pero en este camino, como dijo Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Vamos a dar lugar a algunas intervenciones o preguntas. No. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy un estudiante universitario, así que francamente mucho no entiendo de esta temática, pero mi pregunta es, en el caso de que la ciencia sea o no neutral respecto a si la ciencia y el conocimiento y el desarrollo tecnológico son o no neutrales, puede haber distintas definiciones de quién sería el beneficiario o el que controla cierto contenido de este desarrollo científico, porque hasta ahora, por ejemplo, se sabía que, no sé, esta es una propuesta medio a la nada, pero durante años se pensaba que Colón descubrió América, pero ya había otras culturas como los vikingos que ya habían descubierto, por ejemplo, Groenlandia. Los chinos descubrieron el continente de Chile, las regiones cercanas a Chile.
Y esto podría entenderse como una forma de... estoy diciendo... estoy entendiendo, sí, está perfecto lo que estás diciendo, así que no te disminuyas por ser estudiante universitario, está muy bien. Sí, la pregunta. Disculpe, volviendo a esto, Sí. lo que estoy diciendo es que esta puede ser una forma de colonizaje, porque lo que dice en este caso es que Colón descubrió América y Colón no descubrió América. América ya estaba desde hace siglos, miles de años, y que desde hace cientos ya se sabía que existía, o por lo menos ya se tenía una idea de que había algo llamado América, y que los europeos, en nombre de sus intenciones y sus ambiciones, establecieron América como un lugar vacío, que fue colonizado en nombre de un dios o una corona. Y es de ahí que se viene que Colón descubrió América y se supo que la Tierra era redonda. Aunque esto es falso, ya que muchos filósofos griegos postularon la idea de que la Tierra era redonda hace siglos. De hecho, vi en un programa de Paca Paca que decían que un filósofo griego llegó a calcular el perímetro y el volumen de la Tierra casi a la perfección comparado con las medidas oficiales. Esto quiere decir que, aunque se impongan verdades absolutas, Exacto. en el fondo no es más que una cuestión de poder. Exacto, sí, es lo que estamos queriendo expresar, tal cual lo que vos decís. A veces eso solo se piensa en relación con las ciencias sociales, por eso, como hablábamos con Cristina hoy, no hacemos la distinción. Ustedes vieron que hablé de ciencias en general, no nos importa la distinción entre naturales y sociales acá. Acá estamos, o sea, ciencia en contexto social, estamos hablando de todo. O sea, si empezamos a separar y dividir, entonces nos estamos haciendo, digamos, como un embrollo nosotros mismos, que probablemente lo tengamos también, pero cada uno de los temas que vos decís, así como mencionás lo de Colón, sobre cada uno de los temas y cada una de las novedades que salen o las que ya estaban instaladas, lo que tratamos de hacer, no para todas, pero digamos en trabajos casos, en los casos, las problemáticas que trabajamos, es justamente desentrañar qué está abajo de toda esa producción, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vuelvo para no llenar de ejemplos, pero por ahí vuelvo al tema del glifosato, ¿sí? Donde digamos, un ministro dice que hay gente que se quiso suicidar tomando glifosato y no lo logró, pero sin embargo vemos la desgracia y las aberraciones que están sufriendo los pueblos fumigados y cómo se ha agrandado el Hospital Garrahan con chicos venidos de Entre Ríos por casos de leucemia. Entonces ahí estamos diciendo, ¿cómo puede ser? O sea, el ministro ha dicho, el prospecto dice que si se usa bien, o sea, el prospecto, ¿no? Ahí no hay problema. No, ¿cómo no hay problema? Esto está en manos de quienes, o sea, hay problema. Y cada vez se va viendo que se tiene que usar más glifosato para realmente combatir las malezas. Ustedes saben cuál es el efecto del glifosato, o sea, para combatir las malezas, ¿sí? Para que la soja crezca fuerte, potente y poder ser vendida a los mercados internacionales. Entonces, cada uno de esos temas trae atrás muchas capas interrelacionadas que hacen que, entonces, la Universidad de Buenos Aires dice el glifosato no causa ningún problema, digamos, algunos investigadores dicen no causa ningún problema y otros sí. Andrés Carrasco fue golpeado en Chaco, su laboratorio fue... entró una patota en su laboratorio cuando hizo las primeras denuncias, digamos, ¿no? Hay muchos intereses económicos atrás. Me estoy yendo ya. Porque si sigo hablando, bueno, perdón. Pero bueno, no sé si te contesté, pero está ese un poco el foco, ¿no? Ver que para las ciencias naturales no hay neutralidad, hay intereses también. En la forma de producción actual. En la tecnociencia, que no hablamos de ciencia, ya digamos, la ciencia está ligada, es tecnociencia. ¿Alguna otra pregunta
o intervención. Si nadie pregunta, yo quisiera hacerte una preguntita, Adriana, y agradecerte por tu excelente ponencia. En relación, vos mencionabas que también están investigando sobre células madre, sí, y toda la investigación. Te quería hacer la siguiente pregunta en relación a las numerosas ofertas que uno puede tener acceso, pero googleando así con total libertad, a distintos tipos de tratamiento que comenzaron hace ya bastantes años en relación a células madres de sangre de cordón umbilical y que ahora ya se extendieron a todo tipo de tratamientos. ¿Hay algún tipo de regulación? ¿Ustedes saben o conocen de algún tipo de regulación acá en Argentina que pueda hacerle frente? Bueno, con respecto a las células madre, como a tantas justamente, ¿no?, promesas que cuando salen son así, verdades hechas. Lo fue la terapia génica en su momento, era el auge de la terapia génica, que se bombardeaban genes y resultó ser, digamos, nocivo en no sé qué porcentaje de casos, y ya ahora la terapia génica casi ni se menciona, pero hubo trabajos, hubo investigación y hubo muchas publicaciones en etapa experimental. Bueno, cuando se empezaron a aplicar se vio eso. Con las células madre pasa lo mismo. Hay el Comité de Bioética hace 2 o 3 años emitió un comunicado, una comunicación en donde alertaba sobre el uso indiscriminado de las células madre para cualquier tipo de tratamiento, cuando en realidad solo se vio que podía ser usada solo para enfermedades de la sangre, pero no para cualquier cosa, en ciertas condiciones. Y a su vez, digamos, todos estos tratamientos que se promueven, digamos, hay varias vertientes en esto. Por un lado está la cuestión de la guarda del cordón umbilical. Está lo público y lo privado, porque por un lado están los laboratorios privados que a toda madre, digamos, de cualquier sector social dicen: vas a poder salvar la vida de tu hijo si guardas el cordón. En un momento lo que se decidió fue estatizar esos cordones. Estoy contando todo muy rápido, pero bueno, está desarrollado en el libro, perdón, no es propaganda, pero pasaron muchas cosas. Todos esos cordones pasaron al INCUCAI. Se armó un revuelo tremendo, sobre todo las personas que querían guardar esos cordones. Difícil explicarle a esas personas, por un lado, que sí, su hijo tiene una enfermedad genética, donde hay un problema genético, esas células del cordón tienen ese mismo problema. Por otro lado, no se sabe qué problema puede desarrollar su hijo, y por ahí hay compatibilidad con una enfermedad sanguínea con un chico que ahora está en Italia, que fue lo que pasó, y se necesita esas células. El problema es muy complejo porque los laboratorios privados siguen guardando, siguen promocionando las revistas para mamis, o así, mami guarda el cordón, y está plagado de publicidad. Es tremendo, o sea, y no, regulación en la publicidad, no, se dieron los primeros pasos del Comité de Ética, pero digamos, ahí quedó, ¿no?, una declaración. Todos esos tratamientos que se promueven en China y todo eso son, digamos, negocio, porque bueno, además es que no, justamente, o sea, tiene que estar controlado, no puede ser, o sea, ha habido, las células madres son células multipotenciales, o sea, se pueden dividir y dar lugar a todo tipo de células, o sea, puede resultar en células cancerígenas. Entonces, digamos, es como un problema muy complejo. Y bueno, es como hay distintas voces, como en todo, ¿no es cierto? Como, digamos, en todos los aspectos, autorizadas,
¿no? Si uno escucha a los científicos de los laboratorios privados, explican de una forma y bueno, hay otros que no, y ahí tenemos la controversia. Sí, digamos, es un tema complejo como en muchos de los temas, porque sí, es cierto que, digamos, o sea, la autoridad es tan grande, es tan potente, el poder es tan poderoso, pensando en lo que dice Mónica, o sea, tenemos el patentamiento de la vida encima, ya lo tenemos. Este es un tema tremendo, o sea, la apropiación de los genes, patentando semillas, creando semillas y destruyendo las existentes, porque reemplazan a la vida actual. O sea, el tema del maíz transgénico en México. Se está anulando la diversidad de maíz en pos de un maíz, de un tipo de maíz que rompe, que no es solo la diversidad es todo, es la cultura, es la comida, es las costumbres. Entonces, en pos de un solo maíz que además está patentado, se están creando bacterias y levaduras en grandes receptores, a gran escala, que generan, por ejemplo, la stevia. Entonces, cuando esos, tome stevia, que es más sano, esos frasquitos que ven en el supermercado, eso es producido por levaduras sintéticas, patentadas. Entonces, bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Bueno, ya, si les parece, ya sería la última pregunta y vamos dando cierre. ¿Cómo? Está el cafecito afuera, sí. Un pequeño comentario nada más, muy breve, en relación con esto último que dice Mónica y con algo que dijiste vos, que proponían la enseñanza de un saber que confiriera poder. Esto último que dice Mónica me parece que es la clave, o sea, cuando hablamos de poder, no hablamos de un poder abstracto, hablamos de un poder concreto que maneja la tecnología, la biotecnología. Es decir, esto que vos decías, patentar la vida con las semillas, es decir, ya está patentada la vida. Es decir, todo aquello que hacemos está manejado por el poder económico. La ciencia está manejada por él. Lo que la ciencia quiere o debe investigar, si investiga esto o investiga lo otro. Es decir, el apoderamiento de la vida ya está en manos del poder. ¿De qué poder? Del poder económico, ni siquiera del poder político. Pero... Entonces, me parece que en ese sentido tenemos que empezar a pensar estrategias que no favorezcan esto. Yo no sé si el hablar de poder simplemente, porque de lo que tenemos que hablar sí o sí es de la cuestión de la propiedad. O sea, el poder pasa hoy por la propiedad, pasa hoy por el poder económico que se apropia económicamente todo y ordena económicamente el mundo. ¿Para qué? Para obtener ganancia tras ganancia. Es decir, es un poder guiado puramente por la ambición. Ni siquiera saben qué buscan. Ni siquiera sabe qué busca esa ambición, esa acumulación de qué. Dicen de riquezas. ¿De qué riquezas? Es decir, no acumulan riquezas, acumulan no sabemos qué, dinero, ceros en el banco. Yo creo que lo que hay que romper es eso, es decir, porque si no caemos en simplificaciones, me parece. Y pensar que vamos a poder romper eso simplemente con pasarle a la ciudadanía un poder. La ciudadanía está manejada por los medios de comunicación, está manejada. Tenemos que empezar a pensar el cómo, la estrategia. No me parece que lo estemos pensando. No, ¿Cuál es la estrategia? Seguro que este es un
por eso decíamos, en este camino o inventamos o erramos, como decía, o sea, si no nos quedamos en que no podemos hacer nada. No, Poder, claro. fíjate que poder, no poder, ¿qué podemos hacer? Poder, el verbo, ¿no? Y el poder, ¿no? Como que va todo, Claro, las dos cosas juntas, ¿no? En el análisis de las palabras, ¿no? El puedo y el poder como sustantivo. En realidad, si lo pensamos así, nos quedamos paralizados y no hacemos nada. No, Entonces, es que podemos hacer, porque fíjate, la ciencia, es decir, ¿a qué está encaminada la ciencia, el desarrollo de la ciencia? A obtener ganancias. ¿Cómo se obtienen ganancias? Con las patentes. Sí. Es decir, entre otras un paso entre que yo otras. propongo, un paso es que desaparezcan las patentes, que desaparezca el derecho de propiedad sobre las ideas, sobre los inventos. No, claro, pero eso, digamos, claro, pero digamos, estamos hablando de enseñanza, digamos, en un terciario, en un universitario, Y también, en pequeña escala. Pero tenemos que empezar por algo. Ese poder del que hablamos es poder reclamar a las autoridades. Eso Pero eso, no podés estamos hablando reclamar de eso. enseñanza de chicos, Tenés estamos que hablando de ir- docente. Yo no estoy entendiendo el tono con el que nos estamos... O sea, estamos hablando de, digamos, cómo empezamos a romper esto. No estamos hablando de nivel universitario, académico, que estamos pensando cabezas. Estamos Pero pensando perdóname, la idea de propiedad, empezás a inculcarla en el chico a los 2 años. Eso es tuyo y no es del de al lado. En el jardín de infantes, ¿qué se le dice al nene? Compartí, porque todo es de todos, juntémonos y hagamos todo. Cuando pasa el primer grado, estos lápices son tuyos y no se los prestes a nadie. Entonces, la idea de propiedad asociada profundamente a la subjetividad, como dice Mónica, la idea de propiedad, desde los 2 años tenemos que empezar a cambiarla. Pero primero tenemos que cambiarla nosotros. Primero nos tenemos que plantear nosotros, los que vamos a educar, ¿en qué sentido la vamos a cambiar? ¿El lápiz es del chico o no es del chico? ¿La idea es mía o no es mía? ¿Me la robaron? Ay, que me copió exactamente lo que decía. ¿Te la robó entonces? Nosotros somos los que tenemos que empezar a darnos cuenta de que este planteo de la subjetividad lleva concomitante la idea de la propiedad. Y eso es lo que aprovecha el poder. Eso es lo que, digamos, de alguna manera subraya el poder. Eso es lo que el poder tiene entre sus manos y no nos permite deshacernos de ello. Por eso que somos nosotros los que tenemos que empezar. Esto no quiere decir que salgamos a apoderarnos de... No, ¿qué quiere decir el poder? ¿Qué significa el poder? ¿Poder para qué? Poder para... Porque fíjate que la idea de apoderarse tiene que ver con la propiedad también. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que empezar a... Esto es lo que tenemos que romper. Empezar a romper, me parece. En relación a lo que esta última intervención, yo les quería preguntar si ustedes tienen alguna relación con los efectores de políticas públicas o alguien los escucha o ustedes se pronuncian ante determinados eventos, como por ejemplo ahora la modificación que se hace de la ley de basura cero en Cava y volver a la incineración. Sí, digamos, por supuesto que hay integrantes del grupo que trabajan en política y gestión y que son convocados para este tipo de cuestiones, ¿no? No estamos en todos los ámbitos, por eso decía, es más un trabajo a nivel de
chico, de docentes, de profesorados, pero también somos convocados a charlas de ese tipo. En este momento, esta no porque salió así y sale por otra vía, ¿no es cierto? Entonces, además es en la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, digamos, tiene este problema que no tienen las pequeñas localidades que han sido punta de lanza de tantos movimientos, ¿no? Como Famatina, como Esquel. La ciudad de Buenos Aires todo se pierde, en generar, digamos, un movimiento es más difícil para muchas de las otras cuestiones que cuando se afecta directamente a la población y la población sale a seguir. Pero por supuesto, sí. Bueno, disculpen, pero ya estamos en horario de tomar el cafecito. Perdón, pero así tenemos tiempo para una pausa, un café, y a las 12 tenemos el siguiente panel. Si les parece, continuamos enseguida.